tan enorme. Hay una progresiva politización de estos huelguistas debido pues, a la persistente represión, a la negativa de legalizar los derechos de huelga, de manifestación o de sindicación. Este nuevo movimiento obrero se forma en torno a esas comisiones obreras que van a dar lugar a un movimiento político y sindical que aprovechará las elecciones sindicales oficiales al sindicato vertical en el año 66 para infiltrarse, ¿no? Para consolidarse desde dentro del propio sindicato franquista. El régimen va a acabar prohibiendo esas comisiones obreras al año siguiente, en el año 67, por considerarlas una filial, dijeron, del Partido Comunista de España, que sin duda tuvo un papel destacado en su articulación. Otras protestas, las estudiantiles. Empiezan en el año 56 incidentes entre estudiantes a favor de las elecciones libres al SEU, que era el Sindicato de Estudiantes Universitarios, y los falangistas. La Universidad de Madrid se cierra, el régimen franquista pierde el control de la juventud universitaria, una oposición interna que procedía ya no de la República, sino una nueva generación que había crecido bajo el régimen y que comenzaban a organizarse sin que importara el bando de la guerra de sus familias. La respuesta a esta disidencia ideológica y cultural fue una represión creciente, llegando a entrar los grises en la universidad, en la Complutense, ¿verdad?, en atención a la autonomía universitaria. Esto no se podía hacer. Este es el concierto de Raimon, en el 68. Como mi madre estuvo, ya presumí. Yo estaba en la escalera, No la veo, pero estaba, si lo dice. Entonces, las movilizaciones universitarias del año 65 consiguieron el apoyo de los catedráticos López Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, que son expulsados de la Universidad de Madrid. Se consigue en esas movilizaciones del 65 la disolución del SEU y se crean nuevos grupos estudiantiles antifranquistas agrupados en torno al Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios. Los sucesos estudiantiles del año 69 van a llegar a provocar la proclamación del estado de excepción en toda España. El Partido Comunista tiene un papel destacado en la lucha antifranquista. De las organizaciones obreras que se reconstruyen en el interior, el que tuvo más éxito es el Partido Comunista de España. Se convirtió en el grupo más activo, mejor organizado y con mayor militancia, a pesar de sufrir también escisiones por su izquierda. Contra el PC se cebó la represión franquista. El asesinato de Julián Grimao, les digo a los alumnos, es la canción de Aute, al alba, ¿no?, porque han perdido el referente. Es ejecutado en el año 63, generando una oleada de protestas en toda Europa. Las demás fotos evidentemente son después en la legalización, claro. Ahí tenéis a Dolores y Alberti, ya diputados en el año 77 en las Cortes. Los delitos políticos pasan ahora de la jurisdicción militar a la civil, ¿no? Se ha creado el TOP, ¿vale? Digo porque el Partido Comunista va a correr con el peso de los represaliados, ¿no? Fijaros, en los primeros 4 años de existencia del TOP se incoaron 4.500 sumarios por delitos de propaganda ilegal, asociación ilícita, reunión ilegal, manifestación ilegal, difamación del jefe del Estado. Otros grupos de oposición, rápidamente. El contubernio de Múnich es en el año 62, con motivo de la celebración en Múnich del 4º Congreso del Movimiento Europeo. Demócratas cristianos y socialdemócratas españoles se reúnen haciendo una declaración a favor de la democracia. El régimen franquista, la dictadura, denuncia este encuentro como un contubernio, fijaros, contubernio de la traición, y manda al exilio a sus participantes. Pero esta operación hace naufragar la petición oficial de negociaciones para la entrada en la Comunidad Económica Europea que había planteado la dictadura. Aparecen sectores católicos antifranquistas. Lo que causó, seguramente es la oposición que causó mayor desconcierto al régimen, debido a, bueno, pues al contexto del Concilio Vaticano II. Fijaos lo que dicen los obispos vascos en el año 61 y los catalanes en el 63. Dicen expresamente: no tenemos tras nosotros 25 años de paz, sino solo 25 años de victoria. Los vencedores, incluida la Iglesia, no han hecho nada para acabar con esta división entre vencedores y vencidos.
En adelante, católicos progresistas, cristianos de base, formarán parte de la protesta y del antifranquismo. Las iglesias se convertirán, alojarán espacios de reunión. En Cataluña resurgen las reivindicaciones, se suele citar los sucesos del Palau de la Música en el año 60 como el arranque, cuando el público cantó un himno catalán prohibido. Ya en el año 64 fue la primera convocatoria de una diada, que en principio estaba prohibida. En cuanto al nacionalismo, aquí tenéis pues una visita de Franco a Cataluña, ¿no? Ahora nos harían el plano solo del coche, ¿no? El nacionalismo vasco surge ahora ETA. Los jóvenes universitarios católicos que rechazan el conformismo del PNV con el régimen, en el año 59 fundan ETA, que significa Euskadi Askatasuna, y es Patria, Vasca y Libertad. Me lo apunto porque luego me equivoco. En el año 62 se definen como movimiento revolucionario de liberación nacional, es el contexto de los movimientos descolonizadores, y acaban, ¿verdad?, adoptando la lucha armada. Aquí entonces hay que hablar de la llegada de Carrero Blanco al gobierno en el año 69. Es la primera vez durante toda la dictadura que Franco delega uno de todos sus poderes. Ya está mayor y prepara la continuidad del régimen. El almirante Carrero Blanco toma posesión e inicia una espiral de represión. En el año 72 es detenida la cúpula de comisiones obreras, es el juicio 1001. Los universitarios sufren asaltos de la extrema derecha tolerada por el régimen, los guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva. En el año 70 el gobierno de Carrero decide que un tribunal militar juzgará a 16 acusados de militar en ETA como una medida ejemplarizante, es el juicio de Burgos. Levanta una ola de corriente de solidaridad internacional que es contestada desde el franquismo con una manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente. Una pastoral conjunta de los obispos criticando la pena de muerte y a favor de la clemencia logra que se conmuten las penas de muerte. En el año 73 ETA asesina a Carrero Blanco. Es la crisis política más grave del franquismo, puesto que era el sucesor designado para asegurar la supervivencia del régimen. Continúa el gobierno de Carlos Arias Navarro, se habló de un espíritu de febrero que quedó en nada después de que se conminara al exilio al arzobispo de Bilbao, a Ñoveros, y a la muerte por garrote vil al anarquista Salvador Puigdemont. El anacronismo del franquismo queda ya patente cuando el 25 de abril del año 74 triunfa en Portugal la revolución de los claveles, poniendo fin a la dictadura de Salazar, salazarista. Franco en julio del 74 es hospitalizado, cede temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos, que él ha designado sucesor a título de rey. Una vez recuperado lo reasume. En septiembre, un brutal atentado de ETA asesina a 12 personas en la cafetería de la calle Correos que solían frecuentar los policías de la Dirección General de Seguridad, que es hoy el gobierno. Sí, pero claro. Sí, ahora es la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero estoy posicionando de las campanadas. Vale. Bien, termino del todo. El final del franquismo. La oposición antifranquista fue convergiendo según el modelo de la Asamblea de Cataluña. Era una plataforma unitaria que agrupaba a todos los partidos y organizaciones de la oposición catalana sin excluir a los comunistas. Su lema, Llibertat, Amnistía y Estatut d'Autonomía, será después adoptado por toda la oposición. En el año 74 el Partido Comunista promueve la Junta Democrática con diversos partidos y con comisiones obreras. El programa es la ruptura democrática con el franquismo mediante la movilización ciudadana y proponen el establecimiento de un gobierno provisional que restablezca las libertades y convoque un referéndum sobre la forma de Estado, monarquía o república. Las fuerzas de oposición que no aceptan esa hegemonía comunista, con el PSOE al frente, que aceptaban la monarquía de Juan Carlos, constituyen en el 75 la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas plataformas se acaban uniendo en la Platajunta, ¿no? Se inicia la crisis económica del año 74, que lleva a una oleada de huelgas y de movilizaciones obreras sin precedentes, acompañadas por las protestas estudiantiles y la aparición de nuevos movimientos sociales, el asociacionismo vecinal
y las primeras movilizaciones feministas. A su vez, el ejército detiene a varios oficiales acusados de dirigir la Unión Militar Democrática, la UMD. La actividad terrorista aumenta, tanto de ETA como de FRAP y el GRAP, de oscuro origen. Se suceden los consejos de guerra y las sentencias a muerte, con una importante respuesta popular y el rechazo grande en el exterior. Peticiones de clemencia, incluido el mismo Papa, Pablo VI. Sin embargo, 5 van a ser fusilados, ya lo hemos visto en septiembre del 75, lo que va a suponer la retirada de los embajadores de Europa que abandonan Madrid. El 30 de octubre, Franco traspasa sus poderes al príncipe Juan Carlos. El 20 de noviembre del 75 fallece. El presidente Arias Navarro nos lo comunica por televisión. Vicens Navarro ha popularizado esta expresión: el dictador muere en la cama, pero la dictadura muere en la calle. Con ese eslogan de libertad, amnistía y estatuto de autonomía que aglutina las principales demandas. Y es que la inmensa presión social fuerza a los dirigentes del franquismo a abandonar ese proyecto de todo atado y bien atado y sustituirlo por una reforma, que no una ruptura, hacia una democracia representativa de tipo occidental, que ya será el pacto de la transición. Y hasta aquí, así. Sí, pero bueno, por no entretenernos más. Esto es en definitiva. Hoy ha sido más denso, muchísimo más denso que el otro día. Era todo también que colocar aquí. Bueno, es difícil. Podríamos haber hecho un curso de historia sobre el franquismo, que serían por lo menos pues 10 sesiones. Tampoco que nos sombra un poco. Bueno, pues estupenda exposición, de nuevo, de Margas, dificilísima, una síntesis muy apretada, pero al mismo tiempo explícita, ¿no? Y que seguro que abre muchas interrogantes, así que adelante con las preguntas. Yo voy tomando nota como siempre desde aquí y bueno, pues libremente, pero con las condiciones de no repetirnos, de vigilar que el debate sea lo más dinámico posible y intercambiar diálogo no solo con Margas, sino también entre nosotros, ¿no? Hago una primera ronda, a ver quién quiere, aparte de por allí, ¿alguien más? ¿Vale? Pues Enrique, y después por aquí. Después vas tú, ¿vale? Marga, gracias, es una crack, pero lo tuvimos el otro día, pero suena en la línea y tal. Ha dicho una cosa que no había oído en mi vida, es ignorante. El tema este de la táctica de que no nos vamos a alargar la guerra si con la guerra mundial. O sea, no había eso, que además se comentaba. Primero eran unos y luego eran nosotros. O sea, ¿cómo? Explica un poco, porque no había entendido. ¿Os parece que reunamos así varias, ¿no? Y así, ¿Podemos? Bueno, sí. Porque se vaya animando. Cuéntanos. Hola. Ha dicho una cosa, Sí. pero me faltaba otra parte. Cuando has dicho que Franco mandaba a judíos tras acabar la guerra a los nazis, les mandaba a Alemania, pero también salvó a muchos judíos, ya que se los trajo aquí e incluso los llevó a Nueva York. Y eso no lo has dicho. Porque ese acontecimiento lo desconozco. Hay un libro, si quieres, luego te lo digo. Vale. En principio nosotros lo que sabemos es el acuerdo con Serrano Suñer, que es el que te he contado, ¿no? De siendo Serrano Suñer, bueno, perdón, he dicho que iba a contestar, voy. Voy, más, venga. Hacemos más, ¿no? ¿Hacemos más o no? ¿Seguimos? Sí. Listo, venga. Bueno, luego con esto yo quiero hacer un poco de memoria histórica del barrio, así que luego ya pues... Luego con eso, vale. No. Otro comentario. Has dicho que Al-Alba es de la muerte de Salvador, creo que es del... No, de Julián. No, es de los... De
últimos ¿Los fusilados. fusilamientos del 75? Sí. Vale, pues yo tenía entendido que era de... Vale, pero bien, gracias, porque así no... Pero de Grimao es la de Violeta Parra, de ¿qué dirá el Santo Padre? Esa sí es. Vale, fenomenal. Ah, bueno, tenemos que hacer de música. Luego la cantamos, la... Sí, dime. Nada, has mencionado antes a las 13 rosas y qué es lo que ahora, con todo lo que se ha construido en este poco tiempo, porque ha sido un poquito tiempo, qué es lo que va a pasar, porque ahora mismamente nos estamos enterando, bueno, ha pasado hace poco que dicen que quieren equiparar los mismos muertos en las vallas del cementerio y lo que acaban de hacer ahora en el cementerio. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué panorama se nos está presentando? El papel del ejército en ese paso final. ¿En qué paso final? Ah, en el final del franquismo. Sí, sí. Sí. ¿Qué alegaban para perpetuar el golpe de Estado? Que trataban de estaban contra la República. Sí. Yo tengo Es que ya... Sí, dale. vale. Que habéis dicho que los franquistas estaban apoyados por la burguesía, la gran burguesía, pero el general Yagüe en su pueblo apoyó a los pobres ya que eran presos y les dio industria, talleres y todo eso. Y creó viviendas y todo eso. Y luego la segunda era sobre las fosas comunes, que se habían encontrado también fosas comunes que estaban formadas por los nacionales y que al encontrarlas el gobierno de Zapatero las volvió a enterrar. No pasa nada, pero está fenomenal. Vamos a ver. Oye, tengo unas cuantas, ¿no? Venga, voy. Efectivamente, esa era la estrategia del gobierno de Negrín. Negrín era socialista. Del partido del PSOE, vaya, de militancia. Y en ese gobierno estaba apoyado por el Partido Comunista. Esa estrategia de alargar la guerra para tratar de engancharla con la Segunda Guerra Mundial es la estrategia de ese gobierno. Por eso hay que alargar la guerra, por eso hay que resistir. Porque se calcula que más tarde, o sea, que es que tienen que entrar las democracias, tienen que entrar Gran Bretaña y Francia, tienen que dejar, no pueden seguir concediendo a Hitler todas sus pretensiones. Es verdad que la conferencia de Múnich ha sido un auténtico varapalo para la República porque ha pospuesto el estallido de la guerra, pero la guerra va a estallar. Fijaros que la Guerra Civil Española finalmente acaba el 1 de abril y el 1 de septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial, es cuestión de meses. ¿Por qué se valoraba esto? Porque entrando en la Segunda Guerra Mundial ya tendríamos el apoyo de las democracias y juntos se entendía, ¿no?, que con la potencia con la potencia industrial de las democracias occidentales se podría enderezar el curso de la guerra. Los brigadistas internacionales básicamente acuden a España porque entienden que es la primera batalla contra el fascismo, ¿no? Entonces, conseguir que la guerra civil fuera parte de la Segunda Guerra Mundial y en definitiva y en realidad, si así hubiera sido, con el final de la Segunda Guerra Mundial también hubiera caído la dictadura franquista, hubiera sido más difícil que se sostuviera. Lo que ocurre es que el coronel Casado da un golpe de Estado. Dentro de la República, en Madrid, da un golpe de Estado y evita que continúe este planteamiento. De hecho, es un tiempo oscuro, ¿verdad? Encarcela a los comunistas y a los anarquistas en Madrid cuando entran las tropas franquistas y los encuentran en las cárceles, ¿sí? Ya colocados. Es una historia un tanto terrible. En cuanto al episodio de los judíos de Nueva York, lo desconozco, ya me pasarás, por favor, la bibliografía. Yo lo que sé es esto que os he mencionado, ¿verdad? Que
que es además muy reciente, ¿no? O que yo he conocido hace muy poco, que fue consultado Franco a través de Serrano Suñer sobre la suerte de los judíos de origen sefardí, ¿no? Y no es igual, en definitiva es bastante coherente en el sentido de que para el resto de españoles también los dejó abandonados, ¿no? Como apátridas. Les colocó el triángulo azul de apátrida, ¿no? En los campos nazis. Sobre el cementerio, claro, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Quiero decir, partiendo de la base, ¿no? Que hemos empezado, los bandos no eran iguales, hay un bando que reprime de manera sistemática, que después honra repetidamente a sus muertos y condena a los demás al absoluto de los olvidos, al más absoluto de los olvidos, pues es una cuestión de memoria democrática. Claro, cuando dicen no reabramos heridas, bueno, las tuyas que están cerradas. Entonces, esos planteamientos de aquí no ha pasado nada, de los dos bandos cometieron tropelías, de igualar los bandos, no hace sino blanquear una dictadura y una guerra provocada para acabar con un régimen democrático que es plenamente consciente, me he extendido con las citas, es plenamente consciente y es una política firme que consiste en el exterminio del enemigo político, ¿no? Claro, lo que es impresionante de este país, y tiene mucho que ver con la transición y con el momento actual, claro, es que la derecha española no haya sido capaz de romper con ese pasado y tenga una actitud tan enormemente revanchista respecto a las placas que han sido retiradas en el cementerio en la Almudena esta semana ha sido, ¿no? Es que es revanchismo, en el sentido de, bueno, he traído los datos para que vierais que sus muertos, sus fallecidos fueron rescatados, sus familias protegidas. Se trataba simplemente de reparar a las que no gozaron del mismo reconocimiento, entendiendo además que desde el punto de vista del siglo XXI, yo no sé ya que hay que discutir sobre quién era el bando democrático y quién era un bando netamente fascista, como el de Hitler o como el de Mussolini, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, es un horror, porque es una desfachatez. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de Vox, les vamos a conceder demasiado... pero el problema de Vox no es Vox, es todos los demás ¿no? de su espectro político que consiente. Porque no es Vox el que quita las placas, es, claro,